Bueno, el tema de hoy es tuberculosis. Es una, esta es una enfermedad que ya tiene una trayectoria, pues, desde de toda la historia de la humanidad, desde la época del Neolítico. Y, y generalmente vamos a una revisión ahora de esta enfermedad con los conceptos actuales, una revisión al 2025 prácticamente actualizada al día, ¿no? Ha cambiado varios conceptos en los cuales antes se manejaba este tema. Por eso vamos a detallarlos ahora, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, generalmente el objetivo de esta clase es, hay que diferenciar algunos términos también comúnmente que se hablaban antes, ¿no? Antes hablábamos de tuberculosis simplemente activa y tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar. Pero ahora ya hay un nuevo concepto que ya tiene no es tan nuevo, tiene unos 8 años a 10 años, es el concepto llamado tuberculosis latente, que vamos a comentar al final. Entonces, ese es un objetivo de la exposición. El segundo objetivo tiene que ver con el tipo de población bacteriana, ¿no? Se causada por el bacilo de Koch y que corresponde pues a los a un grupo de bacterias que son las que tienen una acción tanto intracelular como extracelular. Pero aparte de eso también tienen una localización intersticial y muchas de ellas están latentes, durmientes prácticamente en el cuadro en los tejidos que están aparentemente sin presencia de bacterias. El objetivo es elegir las muestras, cómo hacemos el diagnóstico baciloscopio, por medio de las nuevas técnicas de la biología molecular y también las pruebas de sensibilidad, también que son importantes ahora para el tratamiento, que antes no se consideraba como importantes. Antes solamente dejamos el diagnóstico clínico más la baciloscopía, iniciamos en la terapia. Pero ahora hacemos la osciloscopía, confirmamos la presencia en el caso de TBC pulmonar y hacemos la prueba molecular, o sea, el NAT, que es la ampliación del ácido nucleico, para identificar la sensibilidad. Ese proceso se hace generalmente en 2 horas, si es que tenemos acceso directo al procedimiento. Acá en Arequipa lo hacen solamente el Ministerio de Salud. Se nos lleva la muestra y la muestra la procesan ellos en el tiempo de acuerdo a sus posibilidades, pero generalmente es rápido, ¿no? Porque después viene el cultivo. El cultivo demora pues 2, 3 meses, ¿no? Que era lo que teníamos de limitación antes. Y después de eso hacíamos la sensibilidad a los fármacos que salía después de 3 meses. Entonces recién ahí teníamos una convicción exacta, ¿no? El cuarto objetivo es iniciar cómo iniciamos el proceso de tratamiento, que no solamente es farmacológico, ¿no? También tiene que ver de, las- de los pacientes y el entorno del paciente, identificar también si tiene una patología adicional, como en este caso el VIH, por ejemplo, o alguna enfermedad que acompañe, que puede ser diabetes mellitus o una enfermedad autoinmune que puede presentar el paciente que recibe tratamiento para ello. Y en quinto lugar tenemos la distinción, pues la TBC sensible a un esquema de tratamiento convencional y los que tienen los tratamientos relacionados con la rifampicina, también con isoniazida, los extremadamente resistentes y los extremadamente resistentes que son ya la resistencia a muchos de los fármacos, incluso las quinolonas, aparte de la rifampicina y el NH, y a veces un grupo de tratamiento del grupo A, unos fármacos del grupo A, ¿no? Bueno.
Entonces, vemos el caso de la epidemiología. Como hemos dicho, esta es una enfermedad que produce una muy alta morbimortalidad en la población, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la carga mundial de la enfermedad abarca más o menos a una población de más de 10, 11 millones de personas en el mundo y un índice de mortalidad de 1.200.000 aproximadamente para el año 2024. En el Perú también sigue siendo la carga de morbilidad y tiene detección activa, tratamiento también, y también se hace el control y el seguimiento de los contactos en las zonas territoriales que dependen fundamentalmente del Ministerio de Salud o del Seguro Social también en coordinación. Y tiene alto riesgo, son aquellas patologías que tienen que ver con, como ya hemos dicho, con VIH, con enfermedad renal crónica, con silicosis, con desnutrición, ¿no? La desnutrición tiene que ver mucho con la respuesta inmunológica del paciente, como el alcoholismo, ¿no? El tabaquismo, los corticoides, que son inmunosupresores, los que reciben tratamiento de autoinmune antifactor de necrosis tumoral también son candidatos, los trasplantados que son inmunosuprimidos y algunos contactos estrechos que podemos identificar. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es los pacientes que tienen todos más de 2 semanas de evolución. Antes todo conteo crónico era considerado tuberculosis, ahora ya no es tanto eso, pero los tenemos en cuenta. Que sea sintomático respiratorio, o sea que también, y que en el estudio radiológico podemos encontrar una cavidad, también nos llamaba la atención. O la TBC extrapulmonar que afectaba pues a diferentes tejidos del organismo. A veces en algunos casos la TBC extrapulmonar, como siempre, puede ser primaria, como la tuberculosis intestinal o urinaria pueden ser primarias de tuberculosis, no tienen que tener un foco pulmonar para diseminar a esos lugares, ¿no? Como otros que son el meningio o el articular, ¿no? Que se presenta. Todo caso requiere una evaluación, obviamente una vez que identificamos que el paciente es sintomático respiratorio y que tiene potencialmente un cuadro de tuberculosis, hay que pedirle su control de VIH porque la enfermedad de tuberculosis realmente era frecuente en la población marginal. Y por eso es que hasta más o menos del 2020-21 no había tratamientos farmacológicos nuevos, porque no era de interés de la industria farmacéutica, porque era de población marginal. Cuando viene el VIH y el VIH afecta a población realmente de interés de niveles socioeconómicos altos, entonces realmente es cuando recién la industria farmacéutica se preocupa nuevamente de la tuberculosis, unos tratamientos interesantes que vamos a comentar más adelante. Entonces, también los diabéticos, como hemos señalado, los que tienen también una función hepático-renal afectada, ¿no? Entonces, el mensaje es que la TBC, que cuando uno piensa en TBC, con un paciente sintomático respiratorio, siempre hay que tenerlo en cuenta. La etiología tiene que ver con el complejo em, de Mycobacterium, ¿no? El complejo de Mycobacterium. O sea, generalmente la tuberculosis es causada por el Mycobacterium hominis, que es la micobacteria que está en especie humana, pero el complejo multibacteriano de multibacterias puede encontrarse en el tipo bovis, el tipo africano, el tipo caprae, que son productos que están presentes en los mamíferos, ¿no? Entonces es un complejo que actúa en el grupo de mamíferos y también en el humano en particular. Tiene una característica, tiene una cubierta de la pared celular especial, se duplican lentamente, pues son más lentos que las bacterias convencionales que conocemos, y la transmisión se hace por medio del aerosol, o sea, por medio de la transmisión oral que se emite en
realiza cuando uno conversa, habla o cuando tose, ¿no? Listo. Entonces acá la patogénesis, como hemos señalado, como es en microgotas que están transmitiéndose por vía aérea, es la vía de contagio, es la inhalatoria. Y la inhalatoria se ubica generalmente la presencia de estas micropartículas que llegan a la parte pulmonar, a las vías respiratorias de la persona que están contagiando, son fagocitadas por los macrófagos, ¿no? Entonces ahí entre los macrófagos se produce la duplicación y después implantación en los tejidos formando un granuloma, ¿no? Y ese granuloma, dependiendo de la capacidad de respuesta inmune del paciente, puede pasar a una TB latente, como en el caso de la primoinfección, que cuando nos ponemos la vacuna, o puede pasar a una TB activa ya con la presencia de un exudado y compromiso de la parte parenquimal. Importante para ello tanto la parte de los macrófagos como de los linfocitos y obviamente la inmunosupresión se ve afectada porque no hay una respuesta rápida frente a la presencia de estos gérmenes. La progresión clínica como puede presentarse, como se señalado, como una primoinfección y después, cuando se dan las condiciones o la baja de la defensa, de la respuesta inmunológica, del cuadro con el problema infiltrativo, la formación de granuloma y la extrusión del parénquima, en este caso puede ser pulmonar, ¿no? Y también se puede producir al mismo tiempo la diseminación hematógena, ¿no? Entonces, el proceso de la diseminación hematógena prácticamente puede comprometer pues varios tejidos y es lo que se conoce como la TBC miliar. O la implicancia también, como son grupos de este complejo de gérmenes, de varios tipos de caracteres, como vamos a mencionar ahorita, tienen que tener un tratamiento con con varios fármacos, ¿no? Y, y la duración del tratamiento, porque es una reproducción lenta, como hemos señalado. En cuanto a las poblaciones bacilares, como este complejo em, de gérmenes bacterianos puede tener un comportamiento extracelular, ¿no? O sea, que estar ubicado en las cavidades, en la pared de las cavidades. Puede tener también, como cuando son fagocitados por los macrófagos, pueden tener una presencia intracelular, que generalmente es un medio ácido. O sea que también donde el crecimiento es lento, a lo que en la parte extracelular, en las cavidades, el crecimiento es rápido. Entonces, en esos ambientes lento y rápido, donde hay presencia de gérmenes, intervienen pues, fármacos como la rifampicina, la isoniazida, que actúan bien, ¿no? Deteniendo el proceso, o en los casos lentos intracelulares con menos ácidos, la piracinamida, aparte de la rifampicina, son de gran utilidad. Hay otros en la parte intersticial, ahí están formando un granuloma, pueden estar estacionarios, medios durmientes, y ahí tiene que actuar la rifampicina para actuar en forma prolongada y esterilizar el tejido, ¿no? De matar a todos los gérmenes. Y hay los durmientes que están depositados en el tejido fibroso o en las calcificaciones que están esperando su momento, ¿no? Que son escasos, pero están latentes, o sea que en cualquier momento se pueden, cuando se den las condiciones, se pueden reactivar y desencadenar un cuadro agudo, ¿no? Un cuadro clínico ya evidente. Entonces, por eso se requiere, pues, por este tipo de variedades de estos complejos microbacterianos, necesitamos usar no solamente un fármaco, sino usar varios fármacos, ¿no? Y el esquema clásico que se usaba antes eran 4 fármacos, era la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, ¿no? Que van a actuar en forma conjunta por un tiempo prolongado de 6 meses para realmente revertir el cuadro y negativizar la enfermedad.
Clasificación de la tuberculosis, por esa razón, la tuberculosis se puede clasificar en una infección tuberculosa activa, ¿no? Que se encuentra en el paciente con medio de la prueba del PPD, podemos identificarlo. Perdón, la infección intestinal tuberculosa está presente la bacteria, pero no está activa, está presente. Y eso lo identificamos con el PPD. Mientras que es la tuberculosis activa la que ya da manifestaciones sintomáticas evidentes, ¿no? Ahora se puede localizar, como hemos señalado, en la parte pulmonar, la pleura, en los ganglios, en las meninges, en osteoarticular, puede ser geniturinario, abdominal, pericárdico, miliar, o sea, tiene una difusión extensa, ¿no? Em, Generalmente por esta razón, como son gérmenes que son de varias modalidades en las cavernas, esos pacientes pueden ser sensibles al tratamiento de varios del grupo de fármacos que hemos dicho, pero también se puede generar resistencia, ¿no? Y la resistencia se puede generar dependiendo, pues, de qué grupo infecta, porque hay personas que tienen una infección por tuberculosis común, o sea, activa pero común, y que tratamiento convencional. Pero hay personas que por alguna razón la persona que tiene el cuadro o la persona que le transmite la infección está expuesta a una bacteria que tiene resistencia a algunos de los fármacos, a la rifampicina o a la isoniazida, y eso configura pues los multidrugos resistentes o los extremadamente resistentes, ¿no? Por eso es que ahora, como base en los tratamientos que realizamos en los pacientes, generalmente necesitamos tener una prueba de sensibilidad. No es como solamente antes decíamos, tiene cuadro clínico, tiene radiografía positiva y ya iniciamos el tratamiento. Tenemos que hacer una prueba de sensibilidad, una ampliación del ácido nucleico, que lo que se llama el NAT, que se hace rápidamente con el expert, que es el procedimiento ultra diagnóstico, que en 2 horas tenemos la confirmación del BK, de la presencia del germen, y la sensibilidad específicamente a la rifampicina o a esa prueba para el tratamiento de todo el paciente. Y recién después instalamos el esquema terapéutico. Obviamente que hay que buscar los contactos y todo eso. La tuberculosis pulmonar tiene sus características, ¿no? El cuadro clínico, en mucho tiene tos, fiebre, pérdida de peso, que es una manifestación sintomática que se puede presentar en varias patologías, pero que puede, sobre todo el linfoma, ¿no? O la brucelosis también, que puede presentar el sarcoidosis, también puede estar considerada dentro de este grupo. Entonces tienen este tipo de sintomatología. Por eso es de que necesitamos identificar el germen y la sensibilidad. Después hacemos radiografía. La radiografía nos permite también ver si hay cavidades, si hay destrucción de parénquima pulmonar, y con eso hay nódulos, también puede haber nódulos, o puede haber un patrón miliar, si es una TBC miliar, lo que nos va a permitir acercarnos a la confirmación del diagnóstico, pero, este cuadro dentro del aspecto clínico tiene pues indicadores de severidad, gran preocupación. O en la radiografía hay un compromiso bilateral de pulmones, o el paciente tiene tratamiento para una enfermedad autoinmune, o tiene una neoplasia con tratamiento antineoplásico, o tiene enfermedad de VIH. Entonces esos pacientes son cuadros que son de preocupación porque son tan activos, pero indican gravedad, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a remarcar de que la radiografía no, puede ser compatible, pero no confirma, pues, ni descarta la tuberculosis. Y debe, obviamente, acompañarse de la identificación bacteriana y de la prueba molecular para ver la sensibilidad, ¿no?
El algoritmo diagnóstico, bueno, tenemos, ya hemos dicho que hay los síntomas. Una vez que identificamos que tiene la posibilidad de un cuadro, hay que usar mascarilla para aislamiento respiratorio y no contagia al resto de personas y al mismo examinador. Hay que ver lo del esputo, si tiene BK identificado por la coloración de la baciloscopía, del BAT, del BAR, para poder identificar si tiene, si es un Nielsen positivo y si tiene una cruz, dos cruz, tres cruces, ¿no? Y o si no, las pruebas especiales del NAT o el XPERT, que nos puede decir que es las pruebas moleculares que nos puede identificar el germen molecularmente, ¿no? Entonces, si tenemos la prueba molecular, podemos encontrar que puede ser resistente a la rifampicina. Entonces, hay que referirlo a un programa de pacientes con resistencia, de los de los resistentes donde tienen que recibir un tratamiento especial y un seguimiento especial. O puede ser que sea negativo el NAT, o sea, entonces en ese caso, si hay una sospecha grande, hay que volver a repetir o volver a estudiar al paciente en un periodo de tiempo para ver si realmente sale positivo en este momento, porque puede ser que tenga una carga bacteriana baja y no sale positivo a la prueba, ¿no? Pero puede que tenga la tuberculosis, hay que seguirlo, sin alta sospecha. Si la prueba nos da que es sensible a la rifampicina, entonces podemos iniciar ya en ese paciente el tratamiento con las cuatro drogas convencionales. Entonces, en el caso de las muestras, hay que tratar pues de identificar, por ejemplo, en el caso de ese pulmonar, tenemos que ver el esputo para poder identificar el germen, ¿no? Entonces, hay que tomar generalmente dos muestras de esputo para descartar y ver cuántas cruces tiene de bacterias. Si no expectora el paciente, hay que darle un mucolítico para favorecer la expectoración o hacer una broncoscopía, que es un procedimiento ya un poquito más. Si la TBC es meningia, entonces hay que hacer una punción de líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí hay que hacerla, con el líquido cefalorraquídeo hay que hacer la prueba de sensibilidad y todo el procedimiento para detectar a la bacteria y la sensibilidad hacia las drogas, ¿no? Si es ganglionar, se hace una aspiración o una biopsia y eso se procesa con la técnica molecular o con el cultivo y la histología, ¿no? Para confirmar o acercarnos al diagnóstico, ¿no? En el caso de pleura, si hay derrame pleural, se puede hacer la prueba, pues, de LADA, ¿no? Que es la adenosina desaminasa, que nos permite identificar enzimas de alta concentración para linfocitos T activados, ¿no? Que es compatible con tuberculosis, pero no todos los ADA positivos son tuberculosis. Pero en general, cuando hay linfocitos T en frecuencia de evaluación, nos acerca a la posibilidad diagnóstica. Y también la biopsia. Parte articular o en el abdomen hay que ver el tejido, hay que pedir el NAT de identificación molecular y la anatomía patológica. El diagnóstico bacteriológico con la baciloscopía del VAR, ¿no? Es la prueba de llamada de Nielsen, que es la microscopía convencional que permite identificarlo, ¿no? Con esta prueba, porque con la prueba del GRAN no sale positivo, ¿no? La uramina también es otro procedimiento que acá no se hace mucho de rutina, y ahí nos va a indicar pues si va a ser una cruz, dos cruz o tres cruces la presencia de bacterias en la muestra que estamos evaluando. Entonces, este es un procedimiento que es rápido, de bajo costo, y que podemos identificar fácilmente en el paciente y ya tener la sospecha confirmada de la presencia del BK, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que también no siempre sale positivo porque en algunos pacientes con, por ejemplo, con VIH no es fácil la positividad, ni en niños, ¿no? También a veces las micobacterias
o no las micobacterias tuberculosas, no micobacterias no tuberculosas. Entonces, también ahí esa micobacteria que estamos viendo, no sospechamos que puede ser micobacterias de tuberculosis, pero puede ser del grupo en menor proporción, pero puede que no sea tuberculosis. Entonces, por eso necesitamos siempre la prueba pues, del NAT. La identificación de la ampliación del ácido nucleico, ¿no? Para identificar exactamente el germen que estamos evaluando. Entonces, la interpretación clínica es que un BK positivo más una clínica de aislamiento, ¿no? O sea, una vez que lo identificamos, lo aislamos al paciente en su domicilio, puede ser, o generalmente no antes se hospitalizaba, pero ahora puede ser domiciliario. Se tiene que notificar, ¿no? De la presencia de un cuadro agudo de tuberculosis y con una prueba molecular que dice si es resistente a algunos fármacos, también pasa a otro protocolo de especial de programas especiales para el seguimiento de ese paciente. Si sale el B de cuadros muy agudos, hay que volver a repetir la prueba con nuevamente un tiempo prudencial para volver a insistir, porque no tenemos la sospecha clínica, pero tenemos que confirmar. El cultivo era un procedimiento que se hacía, pero generalmente toma 2 muestras cada 6 semanas para el crecimiento. Y la prueba convencional de resistencia para resistencia. El problema está que el cultivo demora mucho tiempo, ¿no? El cultivo demora entre 3 y 8 semanas, ¿no? Entonces, a veces el método sólido, a veces hay métodos líquidos, hay hemocultivos microbacterianos, hay cultivo de tejidos, entonces esas variedades son realmente, pero su tiempo de presentación era muy largo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos el problema de que lo pasamos a cultivo, pero el cultivo salía a los 2, 3 meses y realmente teníamos que iniciar el tratamiento con el paciente, ¿no? Pero desde que iniciamos tenemos la certeza, antes teníamos que ver el darle tratamiento y si el paciente no mejorábamos, sospechábamos que había una resistencia a algún antibiótico que estemos usando, ¿no? Y teníamos que modificar el esquema de tratamiento. ¿Por qué pedir cultivos aunque haya el expert positivo, ¿no? El cultivo es mucho más específico, ¿no? Nos confirma con certeza la presencia de los bacilos, ¿no? Permite hacer una sensibilización fenotípica por el tipo de bacteria que estamos encontrando, es mucho más específico a detectar el ADN residual, si es que existe un cuadro que no es manifiestamente agudo, pero que tiene todavía restos de BK de repente, porque a veces esos pacientes tienen pocos BK, como muchos son latentes, escasos, pero todavía están presentes, ¿no? Entonces ese paciente no está curado totalmente, bajo determinadas circunstancias puede reactivarse el cuadro. Y es necesario para la resistencia o el fracaso o las recaídas. A veces el paciente recae, no obstante que estamos dando un tratamiento que la presensibilidad dice que sí es sensible, pero en la práctica no responde. Entonces hay que revisar si el paciente está tomando la medicina, si el paciente está cumpliendo con realmente cumple todo el protocolo de indicación y vemos que hay recaída, hay que pensar que hay un fracaso en la parte de la sensibilidad del antibiótico que estamos usando. Entonces acá establece también el momento. Si tomamos un laboratorio, tenemos el laboratorio, tenemos la muestra y tenemos la coloración de Sil-Nielsen, lo hacemos en el momento, ¿no? Pero bueno, un laboratorio te puede ser de un día al otro, ¿no? En el caso del XPERT, que es la amplificación del DNA, eso se puede hacer en 2 horas. Una vez que llega la muestra y tiene la disponibilidad del equipo, lo hace en 2 horas, ¿no? Y los cultivos que estamos viendo que demoran pues 6 a 8 semanas, entonces mucho más largo. Bueno, las pruebas moleculares. Ya hemos dicho que las pruebas moleculares son el NAT, el XPERT, multidrogo resistente con rifampicina sensible o ultrasensible, que se detecta pues el ADN,
el tiempo de corrida pues rápido, de menos de 2 horas, y el uso recomendado es unas pruebas para iniciar la sospecha de TBC pulmonar con una base de una sensibilidad de la bacteria, ¿no? Pero como hemos señalado, siempre hay que correr el cultivo para la confirmación específica. eh, Hay una serie de resultados, ¿no? Cuando la multidrugoresistencia es detectada, se detecta la bacteria, pero no hay resistencia a la rifampicina, entonces ya podemos iniciar tratamiento con el paciente, ¿no? Convencional. O puede ser que tenemos el multidrugo resistente que está detectado, pero tiene una rifampicina detectada, quiere decir que quiere confirmar de que realmente hay que estamos usando con rifampicina porque hay resistencia. Y si la prueba no detecta, entonces no se puede descartar TBC. Si el cuadro clínico es sospechoso, hay que volver a repetir después en otro momento. Entonces, nunca suspender la evaluación solo por NAT. O sea, el NAT nos ayuda a decir que es una amplificación de un factor del DNA de la bacteria, pero puede ser que no tenga el volumen o el número suficiente para que se detecte, ¿no? Pero está ahí la bacteria, o sea, por eso que no es una cosa 100% segura, ¿no? Pero nos permite más o menos la sensibilidad que hemos detectado. La presensibilidad rápida y fenotípica, ¿no? Que son las que hemos señalado, que tienen que ver ya con precisión del tratamiento, con su fenotipo, que es mucho más específico, y con los fármacos prioritarios que debemos usar en el tratamiento. Entonces, la resistencia a la rifampicina suele utilizarse como marcador operacional cuando es resistente a la rifampicina, decimos que es un antidrogo resistente, ¿no? Y exige evaluación especializada y que hay que hacer la prueba de hacer el cultivo, ubicar de, de todos los criterios que hemos evaluado y el rastreo de los contactos, porque es posible que este paciente sea resistente, entonces hay que tener una conducta especial con ese grupo de pacientes. El diagnóstico complementario, bueno, ya hemos señalado que aparte del estudio bacteriológico y la clínica, tenemos que hacer uso de los estudios de diagnóstico como la radiografía, ¿no? La radiografía que nos indica pues de que existe algún tipo de alteración a nivel de la parte pulmonar, pero no confirma la etiología, ¿no? Nos dice sospechosamente el cuadro es compatible con un problema específico pulmonar, pero no nos dice con certeza, no nos confirma. La ecografía también es igual. Nos puede decir que hay derrame, hay ganglios, hay abscesos, pero no nos dice también requerimos toda una biopsia y un cultivo para poder tener un criterio mucho más exacto. La histología también ya es más exacta. Vemos un granuloma, los granulomas, no todos los granulomas son tuberculosis, hay de otras enfermedades, entonces hay que identificar y ver, pues, ¿no? E incluso llegar al cultivo. El hada pleural también es igual. El hada puede también ser falso positivo, no corresponder a tuberculosis solamente, puede corresponder a un empiema, a un linfoma, ¿no? Una artritis reumatoidea también tiene nódulos. Entonces, no todos los nódulos son propios de tuberculosis, ¿no? Y el PPD, que es una prueba que hacemos acá también para detectar si existe pues la presencia de la infección por tuberculosis. En el PPD, como vamos a ver en la vivimos en América Latina, en el África y en el Asia, donde recibimos la vacuna por ley, la vacuna contra la tuberculosis en el recién nacido, entonces ya tenemos ya puesto en nuestro cuerpo la bacteria. Entonces, si hacemos un estudio de PPD, puede ser que sea en algunos casos positiva, ¿no? Porque siente que a personas que tienen la bacteria, entonces el PPD nos va a decir que tenemos la bacteria en el organismo. Ahora, que esa bacteria no esté activa, no está generando un cuadro clínico,
tuvieron ellos un rebrote con el problema del VIH y comenzaron a hacer detección de tuberculosis en colegios, en universidades, sobre todo en universidades que había mucha gente de los países del tercer mundo. Toditos ellos estaban considerados como potenciales pacientes con tuberculosis, pero tuberculosis latente, ¿no? Ese término no lo conocíamos antes, es un término que aparece ya en la parte clínica hace unos 10 años y que incluso necesita un tratamiento según los criterios, los parámetros del primer mundo, ¿no? Bueno, entonces el IGRA, ¿no? Que es una evaluación de, una prueba de evaluación de interferón gamma, eso es muy poco lo hacemos en nuestro medio, ¿no? La tuberculosis extrapulmonar, entonces también hemos dicho que también es sospechoso, ¿no? Hay varias estructuras que pueden tener presencia de bacterias fuera del pulmón, ¿no? Entonces hay que buscar en el tejido la parte histológica y la parte del cultivo para la confirmación del cuadro, ¿no? O sea, esa es una cosa que se tiene que hacer. Y, y la mayoría pues usa esquemas estándar de 6 meses para tratamiento, ¿no? Pero en algunos casos, en casos sobre todo de los que tienen enfermedades severas como la meningitis o por tuberculosis o la osteoartritis, donde es difícil la llegada de los medicamentos porque hay poca vascularidad en la parte ósea y articular, ahí el tratamiento puede extenderse a 8 meses, ¿no? Generalmente 8 meses dicen que puede ser un tiempo mayor, pero generalmente el estándar en el que se manejaba antes era de 8 meses. Y los corticoides, los corticoides también deben usarse en los casos de tuberculosis meningia y en la pericarditis tuberculosa. Aparte del tratamiento convencional, que pueden ser las 4 drogas que estamos dando, hay que darle corticoides para evitar que se produzcan pues lesiones que produzcan alteración, ¿no? En las meningias y dejar una secuela neurológica importante, o pericarditis puede llevar a una pericarditis constrictiva en la que tenemos que hacer cirugía para retirar el pericardio porque no le deja espacio para el trabajo del corazón. Entonces, en esos pacientes se inicia el tratamiento específico contra la tuberculosis y aparte del corticoide, solamente en esos casos, nada más los dos casos importantes. En cirugía, la cirugía solamente participa acá para sacar el ganglio, sacar el nódulo o el absceso, drenar el absceso para evitar la complicación del paciente. O sea, la TBC extrapulmonar puede coexistir con un estudio de una baciloscopía negativa. O sea, el que tenga una TBC extrapulmonar no quiere decir que tenga una TBC pulmonar, porque como hemos dicho, hay casos de TBC pulmonar de origen primario en la parte extrapulmonar, no tiene que ser pulmonar. La TBC ganglionar y pleural, ¿no? Ahí tenemos que identificar pues los ganglios, hacer una biopsia de ganglios para poder encontrar, hacer el diagnóstico, ¿no? Se puede hacer un aspirado si no queremos llegar a biopsia, pero mejor es hacer el aspirado y someterlo pues al estudio inmunológico y cultivo, ¿no? Para confirmar el germen. Y también como tenemos la biopsia del tejido, le hacemos la histología también, ¿no? Que nos puede ayudar. Hay que diferenciar este cuadro de TBC ganglionar, como hemos dicho, no todos los ganglios, como no todos los nódulos son tuberculosos. Hay ganglios que pueden ser linfoma, pueden ser metástasis de lesiones tumorales, pueden ser micobacterios no tuberculosos que también pueden existir, toxoplasma, también es una de las características también que se puede encontrar, y VIH, ¿no? En el caso de la pleural, también es igual, el derrame pleural unilateral o el dolor pleurítico con fiebre, representación del cuadro, pero eso no nos dice con exactitud que sea tuberculosis. Podemos encontrar un exudado abdomino-linfocitario que nos puede orientar, un ADA también con estas características positivas para presencia de linfocitos, pero no siempre pueden ser otras patologías que las que pueden ser no tuberculosis, ¿no?
hay un mayor rendimiento de las biopsias. La biopsia pleural también nos puede ayudar a hacer el cultivo y la histología, ¿no? Para la confirmación. Y las neoplasias también, los empiemas, las tromboembolismos pulmonares y el tejido conectivo, también hay que hacerles una diferenciación. Entonces, en estos casos, con la biopsia se hace el cultivo. O sea, nosotros podemos iniciar el tratamiento con la prueba del NAT, que es la prueba de la parte de ampliación del ácido nucleico, pero y también hacemos el expert para ver la sensibilidad del germen que hemos encontrado positivo, y podemos iniciar el tratamiento, pero al mismo tiempo correr que va a durar pues 8 semanas en llegar al resultado, pero que nos va a ayudar a confirmar la certeza del diagnóstico, e incluso una vez que salga la positividad en el cultivo ya mucho más específico en lo que se llama pues el DST, del fenotipo específico de la bacteria. También hacemos la prueba del antibiograma, y ahí tenemos la certeza exacta que ese germen que tenemos ahí tiene la sensibilidad específica para tales antibióticos. Es mucho más preciso. Pero eso lo podemos lograr después de que tengamos los resultados, que son 8 semanas. Pero nosotros en la práctica clínica vamos a ver si el tratamiento que estamos dando es efectivo, porque va a mejorar el paciente. Pero si el paciente sigue sin mejorar clínicamente su cuadro, quiere decir que hay algunos fármacos que ya son resistentes, ¿ya? No basar todo el diagnóstico en ADA, obviamente, ¿no? Porque eso no implica solamente eso. Hay que ver la combinación clínica, la imagen, el microbiológico, la histología, la epidemiología local también ayuda. Todos los recursos son útiles para la confirmación diagnóstica. En la TBC miliar, meningia, miliar y diseminada, en la TBC meningia, la meningitis tuberculosa es un cuadro muy aparatoso, ¿no? Que generalmente es producida por diseminación miliar. Ya no se ve mucho, pero ahora antes el niño dejaba mucha secuela neurológica complicada, ¿no? Entonces producía cefalea, fiebre, confusión, compromiso de pares craneales, ¿no? Meningismo. Había que hacer la punción de Drake, el líquido cefalorraquídeo, para ver si había un predominio de linfocitos en la muestra, ¿no? Después de ese líquido cefalorraquídeo se sometía pues a las pruebas inmunológicas y al cultivo, ¿no? Y de- pero el tratamiento no hay que esperar los resultados. Uno tiene la sospecha, te tiene la confirmación mientras sigue, si hacemos el procedimiento del expert ultra, que es la prueba de ampliación del ácido nucleico. Entonces podemos ya tener una confirmación a 2 o 3 horas, y ya podemos iniciar el tratamiento en forma inmediata. No hay que esperar que llegue el cultivo para iniciar el tratamiento. Y también, como hemos dicho, en el caso de la tuberculosis meningia, aparte de dar el tratamiento específico, tenemos que darle de arranque el corticoide. En el caso de la miliar, ahí son cuadros con fiebre prolongada, ¿no? Antes sospechábamos de fiebre tifoidea, con esto o brucelosis, ¿no? Y en la radiografía vamos a encontrar pues unos micronódulos diseminados, digamos, campo pulmonar típico de una TBC miliar, ¿no? Y obviamente que había compromiso multisistémico, había hepatitis, había pancitopenia, había hipoxemia, porque había compromiso por ambos campos pulmonares. Entonces, ahí hay que tomar hemocultivos o tomar la muestra o tratar de evitar la localización de focalización del cuadro. Hay que iniciar el tratamiento al menos cuando tengamos la certeza inmediata de la enfermedad. La diseminación de VIH, ahí hay un problema porque a veces hay síntomas sistémicos y bacteremia con micobacteremia. Entonces, a veces eso también tiene otros tipos de cuadro de gérmenes que de la parte microbiana específica de TBC, ¿no? La radiografía puede ser aparentemente eh, compatible con neumocitis carini, por ejemplo, y ocultar la imagen de la presencia del VIH, ¿no?
evidentemente en la parte de compromiso parenquimal. Considerar algunos estudios, si es que tenemos el hipoarabinol, arabino manano, que es un reactivo que a veces no se encuentra presente en nuestro medio con la facilidad que existe en otros lugares, ¿no? Y coordinar, obviamente, la targa. Si es un paciente con tratamiento para VIH, tiene un esquema de tratamiento que se llama la targa o el TARP, ¿no? Y cuando el tratamiento se da la targa, el paciente va mejorando en su cuadro de VIH, se produce pues un síndrome que es el síndrome llamado IRIS o SIRI, que es un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, ¿no? Que tiene una configuración diferente. Entonces, a veces nos confunde ese tipo de manifestación para un cuadro de tuberculosis implantada en un fondo de VIH. La meningitis tuberculosa tratamiento no debe esperar la confirmación, como hemos dicho, es grave el tratamiento de meningitis. Tiene que iniciar el tratamiento lo más pronto posible para no tener complicaciones ni secuelas en el paciente. Particulares son difíciles de tratar porque los medicamentos no llegan fácilmente al lugar de acceso, ¿no? De las geniturinarias que se pueden detectar, la abdominal o peritoneal y la pericárdica también produce derrame, entonces taponamiento cardíaco, entonces hay que drenar el contenido, la laringia, ¿no? También que se producen disfonía, ¿no? Todos estos cuadros tienen que hacerse uso pues los recursos tecnológicos de diagnóstico para poderlos confirmar, ¿no? Nariz hay que hacer endoscopía para tomar la muestra, ¿no? De la lesión que se encuentre. En el caso del pericardio hay que ver pues se puede tomar la biopsia del tejido del pericardio también o del líquido del derrame, ¿no? Del derrame pericárdico. Igual que en el abdomen puede haber líquido también abdominal o una biopsia también del peritoneo también puede hacerse para confirmar este tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estas patologías extrapulmonares pueden producir un déficit neurológico si comprometen la parte cerebral, meningia, ¿no? Puede producir tapones graves si es que tiene una pericarditis. Puede producir también daño a nivel de compresivo medular, también si la presencia de un nódulo que comprime a la médula espinal, ¿no? Puede tener también predisponer por compromiso parenquimal y de VIH puede ser un curso avanzado. Evaluación integral, ¿no? O sea, de los diagnósticos. Nosotros tenemos que evaluar al paciente que tiene tuberculosis, pero también tenemos que no olvidar que hay que pedirle también una prueba del VIH, ¿no? Para ver si tiene esa patología, porque generalmente, como les decía, ahora la tuberculosis se ha repuntado porque el VIH le ha favorecido su presentación, no estamos venciendo prácticamente la tuberculosis. Eso que se refugió en la parte con tejido inmunológico disminuido, que eran zonas marginales, y después rebrotó el cuadro en unos pacientes con VIH por la baja respuesta inmunológica que la enfermedad produce. La glucosa, también hay muchos pacientes. La diabetes también produce un retardo en la respuesta inmunológica de los macrófagos, ¿no? La hiperglicemia lentece la respuesta inmunológica. Y cuando hay glicemia alta, entonces hay que bajar la glicemia para favorecer la respuesta al tratamiento. La función hepática, hay pacientes que tienen hepatitis o hepatopatías crónicas o renales, ¿no? Que son pacientes inmunosuprimidos realmente por la enfermedad. Eh, Hay que ver el peso para establecer la dosis que vamos a utilizar y también encontrar también si la paciente que estamos tratando esté embarazada, para ver qué fármacos podemos darle, ¿no? Y los diagnósticos diferenciales, pues son varios, ¿no? Que
No es solamente puede ser tuberculosis, puede ser cáncer de pulmón, obviamente frecuente. Las micobacterias no tuberculosas también pueden ser otro esquema que no es muy frecuente, pero hay que sospecharlos en esos pacientes. Absceso pulmonar también, o si no, vasculitis o sarcoidosis que ya hemos hablado. En el caso de ese es para diferenciar en los casos pulmonares, que son los que hay que tratar de diferenciar, mientras que en los casos de los linfomas, el linfoma es un cuadro muy similar. La brucelosis también es un cuadro muy parecido. El síndrome inflamatorio intestinal, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, también tiene producción de gránulos em, que pueden ser confundidos con granulomas tuberculosos, ¿no? Em, Artritis séptica también puede ser también la presencia de la deformidad que puede hacernos compatibles con ese problema. Meningitis fúngica, bueno, la meningitis fúngica generalmente son en pacientes que son inmunosuprimidos severamente, ¿no? Que reciben tratamiento de inmunosupresión, pueden tener o bacteriano, puede ser una enfermedad viral, bacteriano viral, ¿no? Su agua. Una vez que identificamos el primer caso, entonces tenemos que, si hay una sospecha, pasar al aislamiento respiratorio, después pasamos a la muestra antes de tratar, hay que tomar las muestras, ¿no? Las biopsias correspondientes antes de tratar, y después las pruebas moleculares, ¿no? Las pruebas moleculares que necesitamos darle en el paciente, iniciar el esquema de tratamiento convencional de acuerdo a la sensibilidad y después evaluar gravedad y comorbilidades, cómo está la evolución del paciente y cómo se complica, porque el tratamiento no solamente es tratamiento de tuberculosis, no tratamiento de una persona que tiene una carga de enfermedad, aparte de la tuberculosis, y que tenemos que compatibilizar el tratamiento que estamos usando con los fármacos que estamos usando, paciente que recibe otros fármacos y que tiene otras enfermedades que pueden favorecer o pueden ayudar a controlar el cuadro infeccioso de tuberculosis. Y al final, si el cuadro tiene resistencia, entonces hay que notificar a los programas especiales, ¿no? Para que se hagan cargo de eso, ¿no? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? La gente está con cuadro febril, con tos, con sintomatología aparentemente general que nos puede llevar a sospechar de tuberculosis, darle un antibiótico como la quinolona, por ejemplo, para que le controle el paciente. O de repente decir, bueno, mientras tengamos los resultados, felizmente que tenemos los resultados ahora en un tiempo más corto, la parte de la ampliación del DNA del ácido nucleico, ¿no? Pero antes decía, no, pues mientras esperamos, démosle CNH, ¿no? Para ver que mientras llegan los resultados y protegerlos, ¿no? Eso no es una buena conducta, ¿no? Esperar cultivos si paciente está grave, ¿no? No podemos dar tratamiento de meningitis, pero puede ser tuberculosis, pero tenemos que esperar el cultivo, ¿no? Son 8 meses, paciente cuando ya queda con secuela o de repente fallece, no se complica. Em, no se puede esperar por los cultivos en pacientes graves. Y no hay que olvidarse de que el paciente está inmerso en un medio social donde ese grupo social potencialmente puede estar expuesto al contagio. ¿No? Entonces, por eso es que tenemos que cortar no solamente la enfermedad en el paciente, sino hay que cortar los contactos. Tratamiento de la TBC sensible, ¿no? Ya cuando nosotros hemos diagnosticado, hemos confirmado, por medio del NAT, la ampliación del ácido nucleico, por medio de XPERT, una prueba ultrasensible con la sensibilidad a las 2 o 3 horas de haber sospechado del paciente, entonces ahí decimos, bueno, si está favorable, podemos, y es una infección por un germen que no tiene resistencia aprobada, al menos en los procesos que hemos realizado, entonces iniciamos el esquema de tratamiento convencional. Entonces, eso era lo que se usaba anteriormente y era lo frecuente, ¿no? Entonces usábamos la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, ¿no? Ese esquema que lo dábamos durante 2 meses, 56 dosis diario. Y después el tratamiento con 4 meses más de que eran 126 dosis, ¿no?
En total son más o menos, son casi 218 convencional. Con eso, el paciente, si cumplía su tratamiento en forma secuencial, entonces ese paciente tenía pues su esquema de tratamiento convencional. Entonces ahí antes de iniciar teníamos que ver, confirmar el peso para ver la dosificación de los fármacos que vamos a usar, la TGO, la TGB para ver cómo está la función hepática, porque gran parte del metabolismo o el impacto de los fármacos, la rifampicina, el DNS es hepático, ¿no? Entonces hay que conocer bien cómo está la función hepática, la creatinina para ver su grado de excreción de los fármacos, porque se eliminan por la vía, muchos de ellos por vía renal, la fracción que queda después del procedimiento hepático, el VIH y la glucosa. Hay que ver cómo está la glucosa, hay que bajar la glucosa a niveles normales para que dé una buena respuesta inmunológica que ayude al tratamiento, obviamente. Revisar las interacciones y el embarazo, no puede haber interacciones medicamentosas, el uso de corticoides, inmunosupresores, con esto prácticamente no va a ser muy difícil el manejo del cuadro tuberculoso de embarazo, que no produzca daño al feto, ¿no? Y la educación y adherencia al tratamiento que necesitamos en el paciente. Hay un tratamiento que está en el cuadro inferior de la presentación, en el que ya la Organización Mundial de la Salud ha recomendado, y que es un tratamiento que es más corto, ¿no? O sea, de 4 meses. Ese tratamiento de repente va a ser el esquema ya convencional, el otro tratamiento convencional es de 6 meses. Este es de 4 meses, tiene aparentemente menos posibilidades de efectos secundarios, ¿no? Y ya desde el 2022 ya se dispone del insumo. Lo que no conozco es el grado de frecuencia de la casuística de la patología en nuestro medio, no se está usando. Ya todas las guías señalan que ya están en manejo del Ministerio de Salud y del Seguro Social, que se usa para pacientes específicos, ¿no? Que se va a indicar la terapia de 4 meses. Una fase intensiva de 8 semanas, 56 dosis, con isoniazida, más la rifampicina. La rifampicina es un fármaco que es una depuración mayor de la rifampicina, que es con menos efectos hepatotóxicos. La moxifloxacino y la piracinamida. Y la piracinamida, ¿no? Que son lo que ahora son los 4 fármacos fase de continuación de 9 semanas, se hacen 63 dosis con isoniazida, rifapentina y moxifloxacina. Ya no usamos, ya bajamos la medicación de la piracinamida, ¿no? Entonces, con eso, con 119 dosis, prácticamente tenemos el tratamiento completo y teóricamente la curación del paciente. Entonces, ese tratamiento acortado es un tratamiento que recién se está estandarizando en la Organización Mundial de la Salud en el año 2025, y las guías del CDC ya lo establecen como parte del tratamiento, ¿no? En Perú el NTS vigente y el programa nacional, lo que no sabemos cómo hacen la disquisición de selección de estos pacientes. El tratamiento de la TBC resistente a rifampicina, acá tenemos un esquema. Esto es bueno señalar. Nosotros teníamos uno de los congresos de hace unos 6 años, antes del COVID, establecía que los pacientes con MDR, o sea, los pacientes con multidrogas resistentes, o los pacientes con extremada resistencia, los XDR, prácticamente el tratamiento alternativo era el uso 8 meses, ¿no? Hasta 24 meses se usaba de tratamiento. Y realmente era muy complicado, muy costoso, porque requería un control y un seguimiento. Mira, un paciente hospitalizado durante 24 semanas o 24 meses es un costo muy alto. O el seguimiento indirecto de vigilancia, de visita a domiciliaria permanente, también parece que cumple la terapia, tienen que ponerle inyección todos los días de la micacina.
sea, tenía efectos dañinos, ¿no? Había un reporte que se había tratado a un paciente en la India, porque no teníamos el grado de sensibilidad de respuesta, y que se había curado, ¿no? O sea, era una cosa exitosa hace 6 años. Pero felizmente como ya se ha tomado los focos de atención ya de la industria farmacéutica han girado un poco hacia la preocupación de tratar estos cuadros de multiresistentes que están en crecimiento. Entonces se ha ideado un tratamiento con nuevas drogas, han aparecido en el mercado nuevas drogas, ¿no? La bedaquilina, por ejemplo, es una droga bastante útil con menos efectos secundarios. La pretomanit eh, también es un fármaco también que se usa también ahora y que es útil. La linezolid que ha entrado al esquema, es efecto secundario, pero para el tiempo de 6 meses hay su tolerancia. Y la moxifloxacin. Bueno, antes el costo del insulina era muy caro y de la moxifloxacina era muy caro, ¿eh? Pero ahora como ya están en el programa de atención médica del Ministerio de Salud y del Seguro Social, han bajado de precio. O sea, este esquema más en 1.200 soles. No, obviamente que esto lo cubre teóricamente el Ministerio de Salud, ¿no? Y el Seguro Social. Entonces, pero este esquema es el esquema de tratamiento que nos garantiza, como estamos viendo, que toda la terapia, lo bueno que toda la terapia es oral, pero ya no ponemos parenteral como la micacina poníamos inyectarle todos los días durante 12 meses, 24 meses. En segundo lugar, la duración del esquema antiguo eran 18, 24 meses, un tratamiento muy engorroso que el paciente abandonaba el tratamiento, se perdía y no continuaba. Altas tasas de curación. Con este esquema de 4 fármacos de 6 meses, el esquema de curación 85 a 90 horas es espectacular, ¿no? Cosa que no se lograba antes con mucha facilidad en los pacientes, ¿no? Y había menos toxicidad, o sea que el paciente tolera mejor porque los aminoglucósidos tienen mucho efecto secundario. Entonces, este esquema realmente es actual. Eso, como les digo, es en la guía de la OMS del 2025. Y en el Perú ya está, y las drogas están en disponibilidad en esos hospitales, ¿no? El seguimiento y respuesta y efectos nocivos, ¿no? Eso, la adherencia al tratamiento y la tolerancia al tratamiento que es importante. Hay que supervisar a los pacientes en el seguimiento y buscar los contactos y la fuente probable que genere este tipo de cosas. Es un trabajo que tiene que hacerse en programas especiales. El seguimiento bacteriológico, hay que seguir el cultivo, se puede poner un cultivo cada 2 meses para poder ver si el germen está siendo controlado o se está mutando el germen. Si persiste positivo, ya se negativizó el tratamiento. Y no solamente usar el NAT, o sea, la ampliación del ácido nucleico, que a veces no es específico. El cultivo es el marcador más seguro de seguimiento de estos pacientes con respuestas de mucha resistencia. No son casos especiales. Y la toxicidad importante ya sabemos que disoniazida, rifampicina y etambutol pueden producir pues, problemas secundarios, ¿no? Como hepatitis medicamentosa, neuritis óptica como el etambutol, la neuropatía periférica de las interacciones y secreciones naranja o hepáticas de la rifampicina y la piracinamida puede padecer hiperuricemia y artralgia, ¿no? Que también produce ese tipo de tratamientos. Entonces, frente a una conducta de hepatitis en un paciente que está recibiendo tratamiento específico, es un protocolo bien complejo. Si hay síntomas y las transaminadas están elevadas, entonces hay que suspender las drogas hepatotóxicas, la rifampicina y el LNC principalmente. Y después de eso hay que descartar si hay hepatitis B o C activa o una hepatitis alcohólica, porque depende de qué era alcohol.
y después de eso se reinicia en forma escalonada, a media dosis, uno de los fármacos y tolera seguir con la dosis, a veces se le incrementa la dosis, después le agrega el siguiente fármaco y hasta que vayamos evaluando si es que se reactiva el cuadro de hepatotoxicidad. En situaciones especiales para la medicina interna. Bueno, hemos dicho que ya los pacientes con diabetes, con VIH, con enfermedad renal crónica, con hepatopatía, con embarazo, con el uso de corticoides o inmunosuprimidos, son pacientes especiales que tienen cuadro de tuberculosis que estamos tratando, pero tienen un entorno, una carga de enfermedad adicional que hay que valorar, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en el paciente. Bueno, esta definición de resistencia la van a revisar ustedes. Em, es bueno que tengan conocimiento, que no es una cosa prioritaria, que lo manejen, ¿no? Pero siempre que tengan en cuenta ustedes cuando este paciente es un signo de alarma, porque como hemos visto, hasta hace un tiempo, aparentemente hasta hace un tiempo corto, la rifampicina era un pilar importante del tratamiento de la tuberculosis. Ahora ya hay nuevas drogas que nos pueden ayudar a poder controlar esa demanda, ¿no? De repente en los próximos años, en la evaluación de los esquemas terapéuticos que se han mencionado, la rifampicina pasa a ser simplemente un medicamento importante, pero no indispensable como es ahora, ¿no? A seguir. Este es el algoritmo de lo que se hace para los pacientes eh, con, con los criterios de resistencia, viendo la sensibilidad a la rifampicina o no resistente o es dudoso, entonces hay que volver a repetir la muestra posteriormente. Acá los esquemas que estamos viendo es que se piden pues en los pacientes, se puede repetir el cuadro cada 6 meses para controlar el tratamiento medicamentoso y con medio del hemograma, la neuropatía, la hepatotoxicidad. Todos ellos tienen que ser vigilados, los MDR, los EPD-X, XDR, y los fracasos y recaídas. También hay fracasos de pacientes que aparentemente están recibiendo, se ha identificado el germen, incluso el cultivo puede ser positivo con la sensibilidad ultra especial del fenotipo. Entonces, pero el paciente no está respondiendo al tratamiento, sigue con un cuadro infeccioso, febril, baja de peso, no mejora el paciente significativamente. Quiere decir que hay un fracaso o en la parte del cumplimiento de la terapia del paciente, es lo que uno tiene que pensar, o puede ser que el fracaso sea porque la prueba de sensibilidad no es adecuada. Entonces, o puede ser que el paciente no tenga una absorción adecuada del medicamento que estamos dando, no está en el paciente, ¿no? O que está expuesto, pues, de repente a otros pacientes que tienen otro tipo de sensibilidad en su beca y que ha mutado por el germen, ¿no? Entonces, tenemos que analizar el caso para poder tener el éxito, ¿no? Pero, por ejemplo, los programas de MDR o XDR requieren programas especializados. O sea, estos pacientes van a un grupo que se llaman los programas especiales, que es donde se sigue a estos pacientes, ¿no? Y hay que tener el consentimiento de ellos, cuando podemos obligar con una pistola que acepten entrar al programa. Pero de preferencia tienen que dar su consentimiento para recibir la medicación y tienen que seguir un monitoreo y un seguimiento estrecho, ¿no? Yo he visto, yo conocí a un paciente que lo atendíamos en el hospital Multidroga XDR, extremadamente resistente, que lo vi una vez formando cola cuando se pagaba acá la cuenta de las pensiones en la católica, lo vi formando la cola al paciente, con las demás personas, ¿no? Era un paciente realmente muy difícil, intolerante, no cumplía la medicación, era una tragedia realmente. Este paciente, cuando llegó al final y falleció, nadie quería acercarse a él porque era un riesgo, ¿no? Entonces le puso un cuarto de aislamiento, entonces el paciente se sintió
obviamente preocupado, ¿no? Porque necesitamos un ambiente con, con renovación de aire permanente para que ese paciente pueda ser controlado. Pero queríamos que el personal que vaya a atender tenía que ir pues totalmente protegido porque ponía un riesgo de contaminación de la enfermedad. Es una falta grave, ¿ah? Cuando una persona, un personal de salud se infecta con tuberculosis en el trabajo, es una falta grave de la institución que está sometida a ello, ¿no? Es un tema de atención internacional, ¿no? O sea, no es un problema solamente local. Pero tiene cuidado en ese tipo de cosas. Pero ya vamos a terminar ya. La prevención y el fracaso, entonces, hay que ver la adherencia al tratamiento, que es muy importante, ¿no? La educación, hay que educar al paciente, a la familia, hay que, hay que analizar por qué el paciente que tiene que venir al control o a recibir su medicación, hay que ver si tiene esté muy distante para acudir al hospital a recibir su medicación, es un costo que significa su transporte, la nutrición no es adecuada, o sea, los horarios para atender no son los adecuados para ellos. O sea, hay que analizar todas las barreras que se generan en el proceso del tratamiento para poder allanarlas y facilitar al paciente el tratamiento. eh, Investigar las causas de abandono, no sé por qué abandonó el paciente el tratamiento. Requiere un apoyo psicológico. El paciente crónico se vuelve inmanejable, el paciente que le digo que tenía XDR, que no toleraba, no aceptaba, se da curso de evolutivo, lo tenía que demostrar, ¿no? Aparentemente no sabemos si había infectado a alguien, ¿no? La familia tampoco no lo quería ver porque sabía que era un paciente de alto riesgo. Una persona mayor, ¿no? Que no respetaba nada. El control de la infección, hay que ver la ventilación y la mascarilla. Ahora tenemos la mascarilla para uso. eh, que son sintomáticos respiratorios. A veces las casas donde viven los pacientes de un solo ambiente, es una tragedia. Estamos en el Perú, o sea, no todo es como se ve en la televisión, las casas con tres, cuatro ambientes. Hay casas muy pequeñas, ¿no? Entonces, en las cuales realmente no se puede aislar al paciente, ¿no? Esa es una tragedia, eso lo hemos visto en el cólera, ¿no? La pandemia que hemos tenido, ¿no? El COVID. A veces para atender a los pacientes hay que usar la máscara N95 que la institución da, pero a veces quedó corta. Y todo para levantar aislamiento y según la evolución, ya hay momentos en el que ya el paciente no es bacteriológicamente infectante, después de haber cumplido un ciclo de tratamiento, entonces ya podemos aliviarlo, ¿no? Reintegrarlo, pero tiene que seguir el tratamiento para negativizar totalmente el cuadro, ¿no? Investigación de contactos, hay que ver los contactos, la familia, el paciente, para evitar ese tipo de complicaciones. Los indicadores de alarma durante el tratamiento, ¿no? Si el paciente está en tratamiento y tiene fiebre persistente, no hay ganancia de peso, el BKI del cultivo es positivo tardío, demora en presentarse, hay mala adherencia al tratamiento, a veces no cumple la medicación, hay interacciones con los fármacos que está recibiendo, tiene vómitos, diarrea, o sea, no hay una buena absorción del fármaco, hay cavitaciones o contactos con MDR o XDR, entonces esos pacientes son un signo de alarma, que estamos fracasando en el control de la enfermedad, ¿no? Esa creo que es la última tuberculosis, el diagnóstico teníamos que confirmar con el BK positivo. Ahora con las pruebas de ampliación de sensibilidad y con los XPER, que son los ultra para ver la sensibilidad de los fármacos, o el DST, que son para ver el fenotipo, ya salen los cultivos. em, ¿No?
Pero hay personas como las que hemos señalado, todas las personas que proceden de América, del sur, del África, del Asia, que van a Estados Unidos, ahí hacen la prueba, la hacen por medio de una extensión de la mucosa oral, le hace una reacción de ácido nucleico para ver si hay presencia de BK. Ya hay presencia de BK, entonces se confirma que hay presencia de BK, porque no tenemos BK en nuestro cuerpo, porque tenemos la prima infección. Entonces se sale positivo. Entonces, pero no tenemos la enfermedad, pero tenemos el germen, ¿no? Entonces los norteamericanos, como estaban sensibilizados a que todo lo que es la presencia de germen hay que erradicarlo, entonces da una serie de esquemas de tratamiento, ¿no? Entonces se contactaba al grupo de riesgo, se descartaba la TBC activa, se generaba la CB del término de tuberculosis latente, se le hacía pues su prueba de PPD, nosotros hacíamos la prueba de PPD, pero ellos hacían la prueba del IGRA, ¿no? Que es mucho más sensible y que es más tecnológicamente más complicada, y la terapia preventiva si se encontraba pues positiva, ¿no? Entonces, eso le llamaron ellos TBC latente. Entonces, idearon los siguientes esquemas, ¿no? Se usaba 3 meses un tratamiento semanal con isoniazida y la rifampicina. mm, Había que darle al paciente, ¿no? 3 meses. Otro de tratamiento era usar 4 meses, pero con solamente rifampicina pura, que es un esquema que va en contra de lo que hemos dicho de la monoterapia. Diario isoniazida y la rifampicina, también. No, la primera es la rifampicina. La de arriba de los 3 meses es con la rifampicina más isoniazida. La rifampicina es menos tóxica, ¿no? Entonces, pero a veces no está con tanta facilidad en los centros hospitalarios. Es una droga nueva, ¿no? Que la han sacado una depuración de la rifampicina. Entonces, cualquiera de los dos esquemas, isoniazida más rifampicina o rifampicina más rifampicina, los dos duran 3 meses de tratamiento diario. O el otro esquema que también se usaba, que era menos aceptado, era el que se usaba 6 meses a 9 meses con isoniazida pura. Entonces ahí había complicaciones generalmente de hepatotoxicidad o también de polineuritis, ¿no? Entonces había que darle, aparte de eso, había que darle tiamina para que no tenga complicación el paciente. Entonces ahora ya se trata pues a todos los pacientes con la tuberculosis latente, se llama tratamiento preventivo, ¿no? Preventivo, que es estaba normal. Él no tenía VIH, no tenía embarazo, se descartaba si había multidrogo resistente, y se educaba al paciente con el tratamiento en la prevención de síntomas que podían como ser hepatitis, porque tantos años. Ahora no sé si eso ya ha cambiado, porque sabemos que la TBC latente no es un cuadrateo, porque todos estamos en el hemisferio norte, no se vacuna contra la tuberculosis en los pacientes, en nosotros. Entonces, yo conocía a un médico hace años que se iba a ir a Inglaterra, y se fue. Y no sé qué hizo, pero nació su hijo y no sé qué hizo para sacarlo, porque no puede salir del hospital cuando nace, un recién nacido, si no tiene la vacuna de la tuberculosis. Y él no quería vacunar, porque él se iba a ir a Inglaterra. Entonces, y le iban a marcar a él allá en Inglaterra como que tenía pues la tuberculosis, ¿no? ¿Y qué haría? No sé qué procedimiento haría, pero se lo llevó al hijo sin vacuna a Inglaterra, ¿no? Entonces, eso no le va hace más de 20 años, que era la vida de él, pero ese tipo de cosas. Bueno, entonces, en conclusión,
Hemos visto que la tuberculosis es una enfermedad que hace más de 10.000 años tenemos marcador de existencia del neolítico, tenemos la presencia en las tumbas de los faraones, hemos encontrado la, la bacteria de la tuberculosis, ¿no? O sea, quiere decir que es un acompañante frecuente de la especie humana a través de todo este tiempo que ha sido responsable de múltiples mortalidades, ¿no? De mortalidad en grandes poblaciones, que bajó significativamente y se puso en los sectores marginales y que ahora ha regresado con el VIH con fuerza, ¿no? Pero felizmente que no teníamos ya nuevo arsenal de terapéutico, pero como estamos viendo a partir del 2020, 22 y 25 ya se han incluido nuevos protocolos, nuevos fármacos que nos permiten visualizar que es posible que podamos controlar la tuberculosis, que muy, muy complicada porque había muchos multidrugos resistentes a rifampicina y INH, como hemos visto, o extremadamente resistentes, aparte del INH y la rifampicina, que son antibióticos muy importantes en el esquema de tratamiento de los gérmenes, tanto intracelular como intracelulares, pero que en este caso hay nuevos fármacos que pueden cumplir una función parecida. Y hay un tratamiento acortado de 4 meses, ¿no? Que que es oral, entonces que es muy fácil, que ese es el avance último que se tiene en este tipo de patología. Muy bien, entonces yo creo que eso es lo que corresponde a esta clase.